Bueno, luego de haber ya conocido cuáles son las herramientas inicialmente, haber importado las imágenes, conocer cómo se maneja la clasificación de las mismas, cómo es el manejo de archivos eh, para pasar de un RAW a un DNG, cómo se comportan los JPG en el software. Bueno, entendiendo toda esta, dimensionando toda esta parte inicial y ya conociendo cuáles son los elementos de ajuste que tienen los diferentes espacios, las herramientas, los elementos de corrección básica y los elementos de corrección parcial, que son quizás el grueso del software. Vamos a proceder a hacer un retoque un poquito más específico, hablando de ajustes de color básicos, prácticos y ligeros en una fotografía de retrato. La idea con esta fotografía es lograr un proceso que nos termine en un resultado de carácter beauty. Recordemos que el beauty entonces es un procedimiento, es una disciplina que trabaja la belleza, incluso a veces rayando la imperfección o incluso muchos detalles de imperfección, no, de antinaturalidad, ¿cierto? Pero es lo que tenemos que hacer en este tipo de fotografía. Entonces vamos a proceder a lo que sería el reconocimiento de las herramientas. Bueno, ya sabemos que tenemos aquí los ajustes básicos y es lo primero que debemos aplicar. Pero antes que nada tenemos que conocer la fotografía. Voy a hacer un ajuste inicial aquí, por ejemplo, del zoom para que nos haga un acercamiento directo a esta parte. En esta parte tenemos entonces los valores del zoom. Mientras mayor, más cercano va a ser el zoom, más inferior. Mientras menor el número, menos va a ser el cambio del zoom. Voy a ponerle 8.1 y miren el cambio. Presionar la tecla Z, claro está, nos, eh, nos efectúa el cambio del zoom, ¿cierto? Dependiendo de donde estemos parados. Con la manito arrastramos. Entonces quiero ver esta parte. ¿Por qué me interesa mucho esta parte? Porque necesito tomar una muestra del tono más blanco de la imagen. Tomamos este gotero, ¿cierto? Que sería el gotero de balance de blancos y ubicamos el gotero en los píxeles que tenemos aquí. Quizás estos no nos dan un buen registro porque nos aparecen como un poco beige, entonces busquémoslo en los dientes. Nos aparecen un poco verdes, pero yo necesito definir que este en específico, si podemos apreciar en el centro de la pantalla, nos aparece una cuadrícula en la que tiene un más, allí es donde tengo que ubicarlo, en el que yo considere que deba ser el blanco. Voy a decir que es ese. Entonces, ¿qué hace el software? Nos asimila ese punto de selección como el píxel más blanco de la fotografía, por lo tanto nos va a tirar un balance según nuestra elección, nuestra selección. Entonces le damos de nuevo Z para tenerla completa y pasamos a esta parte. Tomamos medida que esta imagen nos quedó quizás con una temperatura un poco alta, ¿cierto? O sea, nos queda un poco amarilla. Entonces aquí es donde tenemos que determinar qué tanto le debemos reducir según las condiciones nuevas de la imagen o editar, pues en este caso le voy a reducir lo que sería la temperatura. Vamos a jugar, recuerden que esto es un poquitico al tema del tanteo, puesto que esta parte no es precisamente, digamos, perfecta. Esto es muy de intuición, pero ya teniendo los registros del balance de blancos podemos tener como un aproximado o por lo menos una dimensión más acertada. Digamos que la quiero con un filtro, un tono un poquito más frívolo y digamos que el fondo lo quiero algo como más verde azul, entonces tengo que jugar ya, aparte de la temperatura, tendría que jugar con el matiz voy a reducirlo solo un poco para lograr el color que habíamos especificado. Recuerden que al editar el fondo también estamos editando el objetivo, estamos editando en este caso el sujeto, o sea la modelo. Vamos a reducirlo, dejémoslo más o menos ahí, de pronto un poquitico más. A ver, me pongo cositero con esto. Dejémoslo allí. Listo, tenemos un cambio que podemos irlo apreciando si presionamos Shift S. Podemos mirar el cambio aquí. No sé por qué se deformó la imagen por un segundo, pero miren, Shift S, así teníamos la imagen y pasamos a esto. Listo. Bueno, seguimos avanzando entonces en nuestro retoque de esta fotografía. Y bueno, ya que jugar aquí con todos los demás elementos básicos, recordemos que este apartado retoca en general toda la imagen, no le hace retoques específicos, entonces, o parciales. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos que ser, digamos, muy minuciosos y un poquito conservadores con los cambios para no irnos a tirar, depende de lo que queramos, claro está. Bueno, acá entonces
podemos ajustarle un poquitico, o sea, yo dimensiono o analizo la fotografía y veo que tiene está un poco oscura, entonces le subo un poquitico la exposición. Vamos a subirlo más o menos allí. Ahí, por ejemplo, podría estar. Bueno, la estoy viendo ya un poquito alta de tono. Se ve un poquitico ya como sobreexpuesta. Le bajo un poco. No quiero tampoco irla a apagar demasiado porque voy a compensar con otras herramientas. A ver, ahí podría ser. Bueno, vamos a ver. Digamos que la tenemos aceptable. Si fuese una imagen de naturaleza, pues normalmente lo que haríamos en un paisaje sería reducir las altas luces y aumentar sombras, que eso nos da un acabado muy interesante, pero aquí sucede algo contrario. En el retrato nos envejece la modelo de alguna manera. En casi todas las fotografías pasa lo mismo y no queremos eso, no queremos envejecer la modelo. Entonces aquí, en este caso en específico, voy a dejar quietas las altas luces por ahora. De pronto ahora veré si las ajusto, estoy haciendo esto a ojímetro, por llamarlo de alguna manera, pero si quiero mover las sombras. ¿Por qué razón? Porque como la exposición quedó algo alta, entonces yo quiero que tenga algunos contrastes. Entonces empiezo a jugar ya con los valores para, digamos, compensar esa tonalidad que le añadí allí. La voy a dejar, digamos, por aquí. Miren que nos rebaja un poco. Podemos revisar de nuevo con Shift S. Miren que ya va viendo un cambio interesante. Y ya pasamos a lo que sería, bueno, digamos que esto no lo voy a tocar en este caso, pues ya es suficiente, se le subió con la exposición como para subirle más blancos y de pronto un poquitico de negros. Si quiero cuadrarle para lograr más contraste todavía o mayor volumen, miren al extremo lo que se llevaría. Recuerden que esto es de mucho tacto, hay que ser muy sutil porque estamos trabajando con rostros, entonces no queremos que se nos pase la raya con el retoque. La claridad que lograría en este caso, lograría quitarnos enfoque, ¿cierto? Tirarnos suavidad o darnos más claridad. Si le logramos mucha más claridad nos da un acabado muy interesante, pero parece post-mortem, parece un cadáver, entonces no queremos eso tampoco. Si la reducimos del todo nos queda totalmente jugada, tampoco queremos eso. Entonces tenemos que evitar que nos quede muy, muy postiza o muy surrealista. Entonces partiendo del centro voy a reducirle unos considerables, no sé, 14, 12 punticos. Bueno, por decir algo, estoy haciendo esto al afán. Entonces, aquí podríamos explorar entonces con la intensidad para poder compensar todo ese color que se nos perdió al hacerle el ajuste de balance de blancos. Quizás le subo un poquito. Hay que tener claro que esta fotografía ya tiene mucha información primaria de maquillaje, la cual surge obviamente de un trabajo de una maquilladora o un maquillador. Entonces es muy interesante, pero no la podemos perder tampoco. Entonces por eso voy a compensarlo con estos valores acá. De pronto le subo un poquito más para ver qué podemos lograr. De pronto se logra algo interesante. Bueno, voy a dejarlo por aquí para no abusar demasiado del software. Voy a dejar la saturación quieta. Muchas veces en lo personal cuando utilizo intensidad no suelo usar saturación. Ambos se parecen pero no son lo mismo. La intensidad, como su nombre lo dice, intensifica el color. ¿Cierto? Por píxel le sube la tonalidad, mientras la saturación lo que hace es que explota el punto, coloca demasiados puntos del mismo tono cerca, demasiados píxeles del mismo tono cerca, entonces el efecto es similar inicialmente, pero al final lo que hace es precisamente darnos una tonalidad un poco muy quemada, perdón, muy 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 quemada. Miren por ejemplo la diferencia para poder ejemplificar esto. La diferencia entre esto que sería la saturación al máximo, miren que nos está quemando la imagen, contrario a esto que sería saturarla, ¿cierto? Perdón, intensificarla que nos está subiendo el nivel del tono. La diferencia es mínima aparentemente, pero si lo tiramos al mínimo, aquí es donde uno puede apreciar. Entonces, si yo reduzco esto, me mantiene los altos tonos lo más posible. A diferencia de la saturación, que lo que hace es que me tira toda una escala de gris saturada. Quizás con esta imagen esa imagen no es la mejor para hacer este ejemplo que les estoy mostrando, pero si ustedes mismos exploran con sus propias imágenes, van a ir notando esas diferencias y de eso se trata esto, de explorar mucho, porque cada quien tendrá sus propias condiciones de trabajo. Bueno, eso lo tenía en 30 y qué, en 30 y algo, 37, 32. Bueno, creo que era así. Listo, entonces evolucionemos esta idea. Ya partiendo de lo que son los retoques básicos, hay muchas más cosas que se le pueden hacer, pero en el momento solamente le voy a trabajar pincel.
pues si en una fotografía de paisaje podemos trabajar retoques parciales, aquí también se puede hacer, pero aquí necesitamos retoques mucho más específicos. Recuerden que son retoques básicos, o sea, ajustes básicos en el revelado, ajustes básicos, ajustes parciales y en este caso ajustes puntuales o ajustes específicos, que es los que vamos a hacer con el pincel. Con esto logramos la gran mayoría del detalle la fotografía retrato. Estoy algo pegado el día de hoy. Bueno, en todo caso, teniendo el pincel, tenemos entonces acá lo que serían los controles del pincel. El tamaño, si tenemos esto en Mac, podríamos entonces simplemente presionando Alt, moviendo el cursor a la derecha o a la izquierda, no se nos mueve la barra del tamaño. Y si usamos Shift, se nos mueve. Bueno, en realidad no hay que usar Alt todo el tiempo para el tamaño del pincel. Manteniéndolo suelto nos funciona. Y con el Shift también nos funciona lo que sería la barra de desvanecimiento, que ya sabemos que es simplemente la suavidad que tenemos en el entorno del pincel. Si aprecian el pincel en este momento van a ver que es una circunferencia y en torno a esa circunferencia hay otra. Esa otra circunferencia nos muestra el tamaño del desvanecimiento. Miren que si lo crecemos, si lo ponemos más grande, él va creciendo, ¿cierto? Se nos va alejando de la primera circunferencia, que sería el tamaño o el radio del pincel. Eso es como el detalle de esa herramienta, de esa parte de la herramienta. Tenemos otra cosa aquí que es el flujo. Esto lo vamos a utilizar ahorita. Este flujo es la cantidad de tinta o la cantidad de aplicación que nos da el pincel sobre la imagen. Eso ahorita lo vemos de modo práctico. Y tenemos aquí lo que sería borrar. Borrar también tiene sus propias herramientas de ajuste, pero ahorita las vemos, pero como no hemos hecho ningún trazo, entonces no nos activa borrar. Bueno, miremos rápidamente. Recordemos que cuando utilizamos cualquiera de estas herramientas, cada una de ellas tiene su propia configuración. Entonces aquí nos viene con la configuración que teníamos inicialmente y que teníamos, aquí está por defecto, estaba suavizar piel. Eso no lo voy a hacer todavía. Yo voy a cancelar esa, a restaurar para que nos quede a medida. Así les debería parecer a la mayoría. A medida. Entonces, ¿qué hacemos acá? Simplemente necesito resetear todos esos valores que aparecen modificados. Entonces, con Alt presionado, miren que acá cambia de efecto a restaurar. Le doy clic y ya se restaura y todo queda en cero. Entonces, ¿yo qué quiero inicialmente? Eso es lo que cada uno debe determinar. ¿Qué quiere lograr con su fotografía? Entonces, bueno, yo quiero lograr que esta fotografía tenga más suavidad en la piel porque la estoy viendo todavía con mucha textura y eso el Beauty no lo admite. Entonces vamos a trabajar siempre con mucho cuidado, recordemos de no ir a dejar como una muñeca porque en muchos casos podría suceder y esto sería digamos algo que no tendría un muy buen acabado de retoque. Bueno, pueden apreciar que la fotografía tiene un poquito de baja calidad, pues en realidad le bajé la calidad para poderla abrir y trabajar más fluido con ella, pero creo que se me fue un poco la mano en cuanto al tema del píxel, sin embargo no hay ningún problema, porque se va a evidenciar el cambio que estamos trabajando. Bueno, vamos rápido, ya no hablemos más cháchara y pasemos a esto. Entonces, mmm, yo deseo determinar unos valores para la piel. Pues aquí tenemos unos valores predefinidos rápidos, que es el que estamos viendo ahorita. Si le damos ahí, aquí en donde dice medida, y podemos seleccionar suavizar piel. Obviamente el suavizar piel lo podemos editar a mano si queremos, pero vamos a trabajar con él así a ver cómo nos queda. Entonces, no tengo un pincel demasiado gigantesco. Entonces estoy control Z. Recuerden que en Lightroom todos los procesos, miren acá toda esa lista de historia, es todo el proceso que he hecho hasta el momento, se puede editar manualmente. Al yo seleccionarlo, miren la previsualización aquí arriba, yo me paro en cualquiera de esos procesos y miren que cada uno tiene su efecto. Todo lo que he hecho, lo que hemos previsualizado, lo que hemos visto, todo aparece aquí y lo podemos editar manualmente. Eso es lo que hace el Lightroom frente a Photoshop diferente porque el Lightroom no es destructivo mientras Photoshop sí lo es. Es decir, aquí puedo utilizar cualquier elemento de la historia y editarlo manualmente mientras en Photoshop no puedo lograr eso. Bueno, entonces voy a cambiar un poquitico lo que sería el tamaño del pincel. Creo que ya me quedó fue un poco más pequeño. No, así está bien. Listo, lo tenemos en suavizar piel y vamos a darle el paso por encima. Pero como no se nos previsualiza muy bien, entonces aquí hay una herramienta muy bacana que es usar la O. Si usamos la O, que es la máscara, nos aparece esto en colorado. Nos aparece muy bajito, vamos a usar control Z o command Z. Y es porque quizás el flujo estaba muy
No, todavía le faltaba un poquito. A ver, yo creo que ahí está mejor. Miremos a ver cómo nos aparece ahí. Bueno, pueden apreciar que se ve como colorado. Eso está mostrando que estamos aplicando la herramienta sobre las áreas de piel. Si vamos a cometer errores, obviamente estoy haciendo esto a lo burro, a lo bestia, por llamarlo de alguna forma. Entonces, tenemos que hacerle esos ajustes. Pero ahorita, posterior a hacer esta parte del procedimiento. Listo. Aquí, ¿qué puedo hacer? Puedo presionar Alt y miren que el pincel se me convierte en un menos, es decir, se me convierte en el borrador, que es lo mismo que darle aquí. Solo que yo prefiero hundir Alt porque la edición es como más instantánea y al soltar el Alt sigo con el pincel. Le rebajo el desvanecimiento porque estaba muy grande. De pronto hay que subirlo un poquitico más ya. Ah, bueno, eso tienen que hacerlo con el Alt presionado porque vamos a editarles los valores al borrador. Listo, entonces aquí sería presionar Alt Shift. Listo. Y listo. Entonces acá voy a borrar esta partecita roja que no sé si se ve mucho. Ahí sigue grande, sigue grande. Aquí. Toda esa parte que nos pasamos y que la máscara nos evidencia. Miren que se ve como colorada. Yo tengo la máscara pues a baja densidad en este caso. Ah, aquí se me salió un poquito. Vamos a borrar esta parte. Es que está muy grande. Ahí. Listo. Ahí borramos un poco. Bueno. Vamos a ver entonces cómo nos queda. Nos queda un poco más suavizado. ¿Cómo podemos previsualizar esa parte del efecto? Eso lo podemos ver si hundimos Shift S. Miren todo el cambio que ha tenido en la piel. Quizás quieran más detalle de suavizado. Listo, entonces puedo repasar. Sobre el mismo pincel puedo repasar para aplicar un poquito más el suavizado. ¿Por qué lo estoy haciendo tan sutil? Porque si me pongo a hacerlo fuertemente me va a quedar, repito, como una muñeca y esa no es la idea del retoque en este caso. Bueno, quiero entonces hacerle otro ajuste con el pincel que es por ejemplo acentuar un poquitico estas sombras y de pronto aquí algo de iluminación. Eso tengo que hacerlo con pinceles independientes. ¿Cómo así? Simplemente vengo acá, eh, aquí le doy nuevo y eso me crea un nuevo pincel, pero recuerden que tengo que resetear con al presionado, restauro para que no me haga la copia del anterior. Aquí esto lo dejamos restaurar para que no nos quede predefinido un pincel como por ejemplo el de suavizado de piel, sino que nos quede un pincel normal. Entonces aquí, bueno, vamos a hacer primero el tema de las luces. Voy a subirle un poquitico altas luces y un poquitico exposición a ver qué efecto nos da esto. Debería darnos exactamente eso, un efecto de iluminación, algo sutil. Lo puedo ir aplicando acá para eliminar esa información de sombra. Voy a subirle un poquitico más. Recuerden que ustedes pueden, una vez lo apliquen, lo pueden editar manualmente y observen que él cambia, ¿cierto? Entonces vamos a ser sutiles con esto. Y bueno, dejémoslo así, por ahora. Bueno, quiero acentuar un poquitico esta sombra, entonces voy a lo mismo, nuevo, y le doy Alt, restaurar aquí, en este cosito donde dice efecto, que al presionarlo aparece restaurar, y bueno, cambio el tema de las sombras, entonces bajo un poquitico las sombras y aplico sombras por este lado. El cambio quizás no se ve muy grande todavía, pero al moverla puedo eliminarle altas luces. Listo. Puedo incluso reducirle un poquitico de exposición y me va a dar un contraste más alto, pero no quiero lograr eso tampoco, pues porque entonces ya me quedaría un contraluz o digamos una línea demasiado penumbrosa y eso no es lo que pretendemos en este caso. Bueno, otro factor que se suele hacer para, por ejemplo, resaltar lo que serían rápidamente las líneas de expresión, en este caso las cejas y las pestañas y de pronto el contorno de los ojos, es hacer una edicióncita con un nuevo pincel. Recuerden que aquí tenemos cada uno de los pinceles que hemos ido trabajando, que se han sido tres. Vamos a tomar un nuevo pincel, de nuevo restauro y voy a trabajar esto con un pincel nuevamente, con un registro más negro, por ejemplo.
Esto, recuerden que la diferencia, o sea, hay que tener presente la diferencia entre negro y sombras. Sombras son los lados, digamos, las partes que se oscurecen de la piel en este caso, y negro es la información oscura por ósmosis, o sea, por defecto de la misma imagen. O sea, no es una sombra, es que la ceja tiene los pelitos con un registro, una tonalidad oscura, ¿cierto? Esperen que acá me equivoqué. Le doy control Z y voy a ver qué sucedió. Bueno, sí me quedó el registro. Ahí quedó. Entonces presionó para ver qué tanto me salí. Me salió un montón. Entonces presionando Alt, voy a reducir ese tamaño que está gigantesco. Y de pronto presionando Shift, le reduzco un poquitico al suavizado. Y recorto por acá toda esta parte del contexto, del contorno que se nos había escapado. Listo. Esto hay que tratar de hacerlo lo más rápido posible. Obviamente esto aquí algo pegado por el procedimiento, por el tema del tutorial, pero bueno, aquí lo voy a aplicar de nuevo. Creo que es mejor, más bien, reducir el tamaño desde el principio y aplicar. Listo. Aplicamos bien. Acá, por ejemplo, también podemos ajustar un poquitico para que nos dé más contraste. Acá, por ejemplo, también una sombrita un poquito más acentuada por este lado y por este lado. Eso ya va dependiendo también del gusto de cada quien o de cuál sea la solicitud de la actividad. Listo. Considero entonces que tal vez necesito más suavizado en la piel. Puedo pasar a otra instancia o puedo quizás hacerle otro detallito más de suavizado de piel revisando los valores que tenemos acá. Quizás ese suavizado de piel requiere un poquitico menos tonalidades negras. Aquí el suavizado normalmente se logra con una claridad inferior y aquí le bajamos un poquitico el enfoque. Miremos cómo nos queda este resultado. Agrandamos el pincel, el de este pincel y miramos. A ver, debería darnos un acabado un poquito más suavizado, claro está. Todo esto evitamos tocar así las líneas de expresión, perdón, las cejas, los ojos. Bueno, le hacemos al resto del cuerpo también. Recordemos que cuando tenemos el pincel X seleccionado, tenemos que presionar O para mirar qué nos falta. Por ejemplo, miren toda esta parte acá. Toda esta parte no quedó con información del pincel. Listo. Quiero borrarle, por ejemplo, este registro acá que me monté sobre la ceja. Y listo. Aquí me salió un poco. Esto permite un mejor trabajo que lo que se hace en Photoshop, por ejemplo, que cuando trabajamos con pinceles de pintura, porque no hay que jugar con modos de fusión de capas, que a veces nos complican, por ejemplo, cuando hago un trazado con un pincel que nos ubica el registro del pincel de abajo y nos va duplicando la información una y otra vez cada vez que tracemos. Aquí no, porque aquí estamos separando por pinceles diferentes. No sé si soy claro al respecto. En todo caso, esto es una gran ventaja porque nos permite retocar con mayor rapidez. Listo, elimino. Bueno, ahora quiero previsualizar si hubo algún cambio. Sí, hubo un gran cambio. Miren el cambio que hay aquí. Y si hacemos Shift S, podemos observar el gran cambio que hemos logrado en la foto. Porque el cambio podría ser muchísimo más grande, pero estoy tratando de ser muy sutil para que no nos quede la fotografía, como venimos diciendo desde el principio, con muchos errores de registro, pues con muchos errores de acabado, perdón, que nunca vaya a quedar como una fotografía absolutamente falsa, aunque ese es uno de los principios del beauty, la antinaturalidad, pero aún así no queremos que parezca una muñeca, repito. Aquí hay detalles que habría que corregir entonces desde Photoshop, por ejemplo, este cosito. Pero acá lo podemos suavizar un poco. Vamos a hacer un último efecto para lograr pues entonces el acabado de esto. Vamos a hacerlo por... ya tenemos los detalles básicos, ya no vamos a trabajar el pincel.
sino que vamos a venir a detalle. Entonces en detalle tenemos los detalles que serían la luminancia. Recordemos que la luminancia es muy delicado de utilizar porque miren, la luminancia es lo que viene, algunos softwares, algunas redes sociales que implementan software, dispositivos móviles, tienen esto predefinido como belleza. Pero esto en realidad lo que hace es eliminar toda la información defectuosa de manera deliberada y eso sí que nos da una percepción de falsedad. Le voy a subir un poquitico para eliminar, digamos, detalles eh, como por ejemplo la piel de naranja, que son esos pequeños poritos que nos van quedando. No quiero tirarlo tanto. Esto sí va a ser necesario hacerle una correccióncita en Photoshop. Pero bueno, considero que hasta este punto hemos logrado muy buenos avances. Digamos que quiero darle un poquitico más de realce a otros elementos como por ejemplo la dentadura. Vamos de nuevo, pincel, a medida tocamos acá y venimos a blanqueamiento de dientes. En blanqueamiento de dientes presionamos zoom, ah, aquí presionamos zoom y miren, es un detalle sutil. Está simplemente organizándolo según los valores que tenemos acá, pero yo ya puedo jugar con los blancos. Un poquitico de claridad quiero organizarle a esto y bueno, aquí si le subimos la exposición se nos dañan los labios, igual eso lo vamos a borrar. Altas luces no, dejémoslo con más blancos y borremos. Entonces acá reduzco un poquito el tamaño y borro el contorno de los labios. Listo. Bueno, quiero darle un poquitico más de tono a los labios, por ejemplo. Entonces voy a nuevo, otra vez el mismo procedimiento, voy a resetear esto acá y entonces empezamos a jugar. Quiero subirle un poquitico de matiz, quiero darle un poquitico más de claridad, quizás más contraste y miremos qué tonalidad nos está aplicando. Nos está quedando un poquito blanco la verdad. Entonces vamos a ver con máscara, a ver qué está sucediendo. Borramos ese contorno y eliminamos máscara y miramos a ver qué pasó acá. Bueno, tal vez si le bajo... Ah, bueno, en realidad aquí la exposición nos estaba jugando una mala pasada a la contraria. Acá el contraste está bien. La claridad nos va a dar un poquitico... O sea, aquí los cambios son muy sutiles porque ya la fotografía pues tiene como muy poquita información de textura. Pero igual... esto no, acá. Bueno, un poquitico allí. Listo. Bueno, creo que ya podríamos ir diciendo que está hecho nuestro retoque en primera instancia. Me disculpan, tengo la boca seca. Y ya habría que trabajar detalles de información. Aquí hay una información en el entorno que implica que detrás hay una luz, ¿cierto? Una luz en la parte posterior de la modelo que nos está dando un desvanecido en esta parte, pero no está del todo muy bien aplicado. Entonces, como no nos está dando un buen efecto, podemos hacer varias cosas. Una de ellas, aplicar más pincel, pero ya sería un pincel dedicado al fondo. Podríamos aplicar, digamos, este perfil de elipse que quizás sea uno de los más recomendados, o este filtro parcial que lo podríamos ubicar en esta parte superior derecha. Está algo lento este Mac el día de hoy. Pero bueno, aquí podríamos entonces extender información así, ta ta ta. Bueno, aquí podremos entonces jugar un poquitico, quizás bajemos las luces a eso, eh, nivelemos un poquitico, bajemos un poquitico las sombras para darle una especie de viñeteo preciso. Y bueno, sería pues como cuestión de jugar con más tiempo. Aquí podríamos ubicar otro que podría salir de un elipse o también con el mismo pincel podríamos darle unos detalles allí que habría que editar posteriormente, claro está. Altas luces.
Bueno, miren, cuando uno aplica mal el pincel, cómo queda, entonces aquí tocaría desvanecer un poco. Bueno, recordemos el que estábamos mencionando ahorita, el flujo. El flujo, digamos que lo voy a utilizar para borrar aquí y lo que hace es, digamos, tirarme una menor presión, o sea, sale menos tinta o menos elementos de borrar, entonces nos va quedando un desvanecido más suave. Vamos a aplicar acá con un flujo más alto para que miremos la diferencia y entendamos. Este elemento ya no nos está dando porque la información de acá no está muy cargada. Miremos acá. Bueno, yo creo que estamos siendo ya muy sutiles aquí. Bueno, listo. Ya, dejemos por esta parte, por este lado así. Si quiero lograr más contraste, pues simplemente recordemos, podemos hacerle un ajuste general, porque a veces pues, uno suele regresar a los ajustes básicos, claro está. O hacerle un ajuste por pincel, que podríamos aplicarle, digamos, más oscuridad a esto. Quizás podríamos ajustarle detalles del cabello, pero eso, bueno, lo vamos a ir haciendo para que no se nos alargue demasiado el tutorial. Ay, Dios, se me fue demasiado. Eh, a ver. Quizás quiero acentuarle un poquito más la sombra sin matar la imagen, perdón, los negros. La imagen, la sombra no la puedo bajar tanto. Bueno, quiero de pronto un viñeteo. Mm, mm, aquí también manual para darle como un poquitico de profundidad a esta partecita como para restarle importancia. Entonces hago lo mismo que estaba haciendo todo el rato. Voy acá, tamaño, pincel, listo. Bueno, creo que me he alargado muchísimo ya en este tutorial. Igual el procedimiento es el mismo paso a paso. Dependiendo, aquí tengo un problema con esta imagen. No me está registrando valores. Ah, ya. Bueno, el caso tal. Eh, Listo. Si queremos registrar, mejorar en todo caso la fotografía, que todavía le queda faltando mucho, lo recomendado es ya ir, por ejemplo, otra vez a Photoshop para eliminar todos estos pelitos, de pronto ajustarle un poquitico de detalle del peinado con un tampón de clonar, eliminar esta parte. Bueno, acá, por ejemplo, los cabellos sueltos que caen sobre la piel, quizás habría que darles otra tonalidad o eliminarlos. Pero si los eliminamos todos, pues nos va a quedar un poquito surrealista la imagen y va a perder dinamismo. Entonces yo le dejaría algunos, otros no. Pero bueno, ya como son factores de Photoshop, entonces pasaríamos de nuevo a ese software. Y luego ya al terminar, volveríamos acá. Lo más recomendado es hacer todas las ediciones que impliquen elementos de corrección, eliminar texturas, etcétera, etcétera en Photoshop y luego regresar acá. ¿Listo? Aquí me sigue molestando un factor que tenemos aquí para poder ir dando cierre al tutorial y es esto que no tiene casi contraste. A ver, aquí. Pero no me está aplicando. Ah, bueno. Listo. Otro elemento que me queda faltando. Bueno, otra vez revisamos simplemente con Shift S y ya vemos que tenemos una transformación considerable. Lo recomendado es es practicar y practicar muchísimas veces para poder lograr un resultado mucho más acertado. Obviamente hay que dedicarle tiempo y recuerden, cada imagen tiene sus propias características, cada imagen tiene su propio procedimiento y ya depende de lo que ustedes decidan, si desean ubicarle una luz a un lado contrario, si desean mitigarle una sombra. Bueno, ya conocemos las herramientas, ahora lo que hay que hacer es explorar.